Gracias. Perfecto. La clase de hoy vamos a ver identidades y terminar hablando de ciclo económico. A partir de la clase del jueves ya vamos a empezar a hablar de los modelos. Y vamos a partir con el modelo keynesiano. Eh, para aquellos que han leído o se han familiarizado algo con la macro, Keynes es el padre de la economía moderna. Y vamos a partir con él. Y de hecho, debido a esta crisis, y debido a cualquier crisis en realidad, sale siempre Keynes y sus recetas keynesianas como una forma de reactivar la economía y orientar en el fondo cuáles son las políticas que se deberán tomar. Pero antes de llegar a eso, es súper importante que veamos esto que vamos a ver ahora. Y lo primero son identidades básicas, y la más importante tiene que ver con el ahorro. Y aquí vamos a tomar algo que vimos hace poco, que lo evaluamos ahora en el control, que es el PIB por el lado del gasto. Cuando medimos el PIB por el lado del gasto, decimos es consumo más inversión, más gasto de gobierno, más las exportaciones, y a todo eso le restamos las importaciones, porque se utilizaron bienes que no fueron los que produjimos. Pero por otro lado, tenemos el PIB como ingreso. O sea, de hecho, todos los bienes que se transaron, ya sea que lo compraron los hogares, las empresas, el gobierno, los mercados internacionales, todos esos bienes se transaron a un precio. Y ese precio, por las cantidades, es el ingreso que alguien recibió. Y por eso es que ustedes hicieron un ejercicio en que demostraban que medir el PIB por el lado del gasto o por el lado de los ingresos debe ser lo mismo, ¿no es cierto? Porque en la transacción se intercambian bienes y dinero. Y por lo tanto, si uno registra todos los bienes o todo el flujo de dinero en las transacciones de esos bienes, tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces, si vemos y pensamos por el lado de los ingresos, que el PIB es el ingreso de la economía. Han aumentado los ingresos, está aumentando el PIB. Si PIB lo miramos como ingresos, el ingreso tiene dos usos. O se consume, se destina a consumo, nadie se come el dinero, pero obviamente se usa para comprar bienes de consumo, o se ahorra. Y lo que vamos a demostrar acá es que el ahorro es igual a la inversión. Ya habíamos hablado que el ahorro es consumo sacrificado, ¿no es cierto? Es decir, voy a separar parte de mis ingresos que no los voy a usar para consumir algo, para consumirlos en el futuro, pero esa plata, esos recursos no quedan debajo de un colchón. En la guerra puede ser, pero en situaciones normales no queda bajo el colchón, uno va y los coloca típicamente en una institución financiera para conseguir alguna rentabilidad. Y vamos a ver esta identidad que se cumple en diferentes escenarios, se cumple siempre. Y vamos a partir por el caso más sencillo, supongamos una economía que es cerrada y por lo tanto el intercambio con el exterior no existe, no hay exportaciones ni hay importaciones, y si eso le digamos que no hay gobierno, entonces tenemos una economía cerrada sin gobierno en que por lo tanto si miramos el PIB por el lado del gasto, solo hay consumo e inversión. Y acá tenemos, en la entidad 1, el PIB es consumo más inversión, porque no hay gobierno, no hay exportaciones ni hay importaciones. Y por otro lado, si medimos el PIB por el lado de los ingresos, el ingreso o se consume C o se ahorra S, savings. Consumption and savings. Y si comparamos 1 con 2, sabemos que los bienes que se adquieren equivalente a los ingresos que se generaron. Por lo tanto, ahorro e inversión es lo mismo. Y eso es directo si vemos una economía cerrada y sin gobierno. ¿Qué pasa si le agregamos el gobierno? Bueno, acá hay que tomar en consideración de que el gobierno también puede ahorrar.
De hecho, todos los gobiernos ahorran, y si ese ahorro es negativo, es una deuda neta. Eh, ¿Y de dónde salen los ingresos del Estado? De los impuestos. Podemos poner también en algunas empresas públicas, pero la verdad es que el fuerte de los ingresos de los países son los impuestos. Creo que Irán es como el único país que al menos cuando el precio del petróleo estaba muy elevado, que los ingresos del fisco eh, se obtenían íntegramente de la venta de petróleo, pero acá, y en general en economía, en el resto de toda la economía, son los impuestos la mayor fuente de ingreso, y se denota por la letra T, porque impuesto en inglés es taxes, ¿no es cierto? Entonces, el ahorro de gobierno son sus ingresos menos sus gastos, ¿no es cierto? Y el ingreso es T, taxes, y los gastos son el gasto de gobierno, G, el mismo G que tenemos en la ecuación del PIB, pero también hay transferencias. El gobierno no solamente gasta en bienes y servicios, también transfiere. Eh, Recolecta impuestos si lo hace bien y lo hace de manera progresiva, de los ricos, y transfiere, si lo hace bien, a los pobres. Eh, y por lo tanto, la ecuación Profe, del ahorro, sí. una consulta. ¿Qué sería el ahorro en términos como, en otros términos? ¿Qué representa el ahorro? El ahorro es otra forma de ver, es un sacrificio. El ahorro es un sacrificio porque en el fondo son bienes que tú no estás adquiriendo hoy para adquirirlo en el futuro. Entonces, el ahorro es mover decisiones de consumo a través del tiempo. ¿Vas por ese lado va tu pregunta? Sí, gracias, profe. Entonces, el ahorro de gobierno son los impuestos, que son sus ingresos, menos gastos y transferencias, que son sus gastos. TR, las letras para denotar transferencias, transfer. Eh, y por otro lado, tenemos que los hogares tienen un ingreso disponible. Ese es el ingreso disponible después del Estado. El PIB es el ingreso disponible de mercado, digamos, ¿ya? Y si a eso le restamos los impuestos que pagamos y le sumamos las transferencias que recibimos, entonces el ingreso disponible finalmente de la familia es I supra D. Si a ese ingreso disponible le restamos el consumo, ese es el ahorro privado. Entonces tenemos S sub G, el ahorro de gobierno, government savings, el ahorro de los privados, S sub P, private savings, y por lo tanto el ahorro nacional es la suma de ambos ahorros, de los privados, que son las familias, y del Estado. Y si sumamos a ambas las ecuaciones 6 y 4, tenemos que el ahorro nacional es T menos G menos TR, el ahorro de gobierno, más el ahorro de los privados, I menos T más TR menos C, y volvemos exactamente a lo mismo. El ahorro nacional es igual a inversión. ¿Por qué? Porque S sub G más S sub P es el PIB, y menos C más G. Y en una economía cerrada, donde no hay XN, tenemos que I menos C menos G es igual a la inversión. Profe, Diga, no entendí bien lo que era el TR, transferencias. El Estado pero... recibe solo bonos, los subsidios. Ah, ya. Transferencia es toma plata, le saco plata de un lado y la pongo en otro lado, de una mano y se la pongo a otra mano. Entre medio no le estoy entregando bienes, no le estoy entregando educación, no le estoy entregando salud, no le estoy entregando defensa, no le estoy entregando parque. Le entrego plata. Recibo plata y entrego plata. Eso es la transferencia. El gasto de gobierno es recibo plata, con esa plata compro un montón de cosas, produzco cosas y la entrego. Por ejemplo, produzco colegios, educación pública. Produzco atenciones médicas de los hospitales públicos, etc. ¿Se entiende la diferencia? Sí, muchas gracias. Súper. Entonces tenemos en estos dos casos que ahorro igual a inversión. En una economía cerrada con gobierno y sin gobierno. Ahora, si abrimos la economía, lo hacemos un poco más complicado. Abrimos la economía,
vamos a tener también el ahorro externo. ¿Y qué es el ahorro externo? Bueno, el concepto de ahorro es siempre el mismo, ¿no es cierto? Ingreso menos mis gastos. En el caso de los ingresos, está pasando una dinámica. En el caso de los ingresos, el país recibe como los ingresos que yo tengo del resto del mundo, el ahorro, partamos por el ahorro. El ahorro externo, esos son los recursos que el resto del mundo nos está prestando a la economía. ¿Ya? Definámoslo así, partamos por la definición. El ahorro externo son los recursos que el resto del mundo nos presta a nosotros. Y por lo tanto, el ahorro externo son nuestras importaciones, le restamos las exportaciones y le sumamos este factor F, que son estos pagos netos al exterior, donde están la inversión extranjera directa, etcétera. Que lo conversamos la semana pasada cuando vimos balanza de pago. Entonces, si el ahorro externo son los recursos que el resto del mundo nos está prestando a nosotros, y eso se lo sumamos al ahorro nacional, que es el ahorro del gobierno y el ahorro de los privados, entonces a la ecuación 4 y 6 le agregamos la ecuación 8, y tenemos entonces que el ahorro nacional ya no va a ser el PIB menos C menos G, sino que ahora va a ser el PIB menos C menos G más XN. ¿Mm? Y al igual que en una economía cerrada, volvemos a encontrarnos que el ahorro igual a la inversión. Y por lo tanto, da lo mismo si es un gobierno chico, grande, si la economía está poco integrada, muy integrada, si el gobierno transfiere mucho o gasta mucho, lo que sea, el ahorro siempre es igual a la inversión. Lo que pasa es que las fuentes de este ahorro son distintas. Cuando una economía está cerrada, no tiene el resto del mundo a quien pedirle recursos. Si no hay gobierno, tampoco es el gobierno que puede salir a endeudarse. Finalmente, lo único que logramos con una economía que tiene un gobierno, que hay un mercado internacional, etcétera, es diversificar las fuentes de financiamiento. Pero siempre y en todo momento, esto es una identidad irrefutable, ahorro es igual a inversión. Y tiene lógica, porque si lo pensamos, Carolina, un segundo, si lo pensamos bien, cuando nosotros decidimos ahorrar, cuando decidimos sacrificar un aumento de nuestro bienestar por consumir bienes ahora y consumirlos después, eso se hace por una retribución, porque sabemos que es doloroso no consumir hoy día para consumir en el futuro. Por algo existe la tasa de descuento, ¿no es cierto? El futuro nos importa menos que el presente. Y por lo tanto, los recursos que nosotros ahorramos no tienen que dar una rentabilidad. Y y por eso es una inversión. Y los recursos que nosotros colocamos en el sistema financiero no son para que se queden ahí, guardados en una caja fuerte. Es para que el sistema financiero tome esos recursos y los amplifique, los multiplique. ¿Cómo? Prestándoselos a otros. Carolina. Profe, de la fórmula del ahorro externo, ¿qué significa el M y la F? La M son importaciones. Acuérdate que XN son las exportaciones netas y equivale a X menos M, donde X son las exportaciones y M son las importaciones. Y el F es el pago neto de factura al exterior. Es lo que me permite pasar desde la dimensión de PIB, Producto Interno Bruto, al Producto Nacional Bruto. ¿Por qué? Porque hay empresas chilenas que están afuera invirtiendo, y por lo tanto luego traen su utilidad al país, pero también hay empresas extranjeras en el país que una vez que producen, venden, se llevan sus utilidades a sus países. Ya, gracias. Entonces tenemos esta igualdad. Lo más importante, recuerden, ahorro es igual a inversión. Porque el PIB se mide de tres formas, pero hay dos que nos interesan aquí. Primero, por el lado de los bienes que son producidos y transados. Nadie produce bienes para guardarlo nomás o quemarlo. Se producen para transar y por lo tanto cuando se produce una transacción hay un intercambio, hay alguien que recibe un ingreso. Y por lo tanto, si seguimos los bienes o seguimos la plata, estas transacciones es lo mismo.
Por lo tanto, cuando hablamos de los bienes, y lo medimos por el lado del gasto, del hogar, la empresa, la inversión, el gasto de gobierno, el sector externo, o por el lado de los ingresos, es siempre lo mismo. Y jugando con estas ecuaciones, en diferentes escenarios nos damos cuenta que siempre el ahorro es igual a la inversión. No tiene sentido porque el ahorro son los recursos que nosotros guardamos, que alguien toma y presta luego para que otros puedan invertir. Así que ahorro igual a inversión siempre. Y acá viene algo interesante. Si se dan cuenta, y se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada, la importancia de la cuenta corriente. Yo le hablaba de la cuenta corriente como definición es súper importante, y lo vimos en la página web del Banco Central, en su informe más importante que saca trimestralmente, que va a dar cuentas al Congreso, donde está el pueblo soberano representado, y, y cuando muestra su tabla de resultados, que es lo que va mostrando con su perspectiva de la economía, además de PIB y consumo interno y todo ese tipo de componentes del PIB, está también la cuenta corriente. ¿Y por qué la cuenta corriente es importante? Es porque la cuenta corriente, y si se acuerdan bien, son las exportaciones menos las importaciones, corregido por el pago neto de factura al exterior. Y si trabajamos un poco esta definición de cuenta corriente igual a X menos M más F, y colocamos PIB, el PIB adentro, y decimos que las exportaciones netas es el PIB menos consumo, inversión y gasto de gobierno, tenemos que la cuenta corriente es el ingreso menos F más A, donde A es consumo más inversión más gasto de gobierno. Nosotros llamamos el gasto, eh, eh, la demanda interna, el gasto autónomo, la demanda interna, lo que se está consumiendo dentro del país. Pablo, dime. ¿Qué significa la A en la tercera fórmula Sí, de cuenta corriente? C más I más G. Consumo, la demanda interna, el consumo autónomo, de ahí la A. La A es el consumo autónomo. Sí. Fíjate en la ecuación 2, Eh, está la cuenta corriente igual a I menos F menos C más I más G, es igual a I menos F más A. ya, gracias. Y por lo tanto, la cuenta corriente es el Producto Nacional Bruto, que es el I menos F, que fue lo que hablábamos recién a propósito de la pregunta de la compañera, menos A. A, C más I más G, el gasto autónomo, la demanda interna. Por lo tanto, es lo que gastamos. Y PNB es nuestro ingreso, lo que nosotros generamos como ingreso. Y por lo tanto, la cuenta corriente es la diferencia entre nuestros ingresos y nuestros gastos. Y por eso cuando la cuenta corriente es negativa, lo que estamos diciendo es que nos estamos endeudando con el exterior. Porque para financiar este mayor nivel de consumo, gasto total interno, nuestra demanda interna, que es mayor que los ingresos que generamos, es porque el resto del mundo nos está prestando bienes, ¿no es cierto? Que lo podemos usar para consumir, para invertir, o el gasto de gobierno, financiar el gasto de gobierno. Por lo tanto, la cuenta corriente está midiendo el exceso de gasto sobre ingresos. Si es negativa, estamos gastando más de lo que generamos. Y yo les decía que eso es positivo si es que son tasas razonablemente bajas, porque nadie le presta a alguien que sabe que no va a pagar. Uno le presta a alguien que sabe que va en el futuro a generar ingresos suficientes para pagar. Por lo tanto, si nosotros tenemos una cuenta corriente negativa, pero una tasa, un negativo bajo, controlado, es una apuesta por el país. Pero si ese endeudamiento empieza a subir y llega a ser insostenible, como pasó para la crisis asiática con los países asiáticos, Indonesia principalmente, Malasia, Tailandia en menor medida, se produce en crisis. Se produce en crisis. Y es lo que pasó acá abajo, les estoy mostrando el concepto de twin deficit. Es cuando el exceso, el bajo ahorro de gobierno es el que produce una crisis de cuenta corriente. Es un país entra en crisis porque su gobierno gasta tanto, esos recursos no los está sacando de
de la producción interna, de su PNB, sino que tiene que salir al mundo a pedir esos recursos, se endeuda, la cuenta corriente se hace muy negativa, y entran en estas crisis, y estas son conocidas como twin deficit, porque son dos, son las crisis gemelas. Es una crisis gatillada por un bajo ahorro de gobierno que luego se convierte en una crisis de cuenta corriente. ¿Mm? Entonces, el ahorro externo es el déficit de cuenta corriente. ¿Mm? Entonces, ¿cómo medimos nosotros el ahorro externo a través de la cuenta corriente? Y eso está midiendo cuánto por sobre nuestros ingresos estamos gastando. Bueno, acá les puse algunas impresiones de la prensa internacional, en el caso del Financial Times, de Forbes. Twin deficit es un tema y se está monitoreando permanentemente para ver si una economía está siendo bien o mal manejada. ¿Mm? Bien, pregunta. Y en ese twin deficit, ¿era dado porque el gobierno gastaba mucho? Sí, el twin deficit se produce porque el ahorro de gobierno pasa a ser es negativo, y es muy negativo, tan negativo que te impacta finalmente la cuenta corriente y te genera un problema de balance. Importante. Gracias. Estar endeudado sustentablemente está bien, porque quiere decir de que te permite traer consumo futuro al presente, ¿no es cierto? Cuando uno se endeuda, no tiene plata para comprar ahora lo que necesita, pero uno se endeuda con otro que te presta los recursos para que tú puedas consumir hoy día y se lo devuelves mañana. Es traer consumo futuro al presente, cuando tú te endeudas. Cuando tú inviertes al revés, tomas consumo presente y lo mueves al futuro. Y ese puede ser un temazo, por ejemplo, ahora con el retiro de la AFP, por ejemplo. El retiro de ¿sí? ¿Podría repetir lo del endeudamiento y la inversión? ¿Endeudamiento era traer al presente? Cuando tú te endeudas, estás pidiendo recursos prestados a alguien para poder consumir hoy, ¿no es cierto? Tú le pides al banco que te preste plata, por ejemplo, y tú consumes hoy. Y esos recursos los tienes que devolver en el futuro. Entonces traes consumo del futuro al presente. ¿Por qué? Porque si no tuvieses una capacidad de endeudamiento, tendrías que esperar a juntar la plata para poder disfrutar del bien al que quieres acceder, ¿cierto? Entonces, endeudarse es traer consumo futuro al presente. Invertir, ahorrar, es llevar consumo presente al futuro. Pero dado que te estás sacrificando, hay un premio, ¿no es cierto? Lo que está pasando, por ejemplo, con la AFP es lo mismo. Sacar plata de las AFP es traer el consumo futuro para la época en que las personas estarían retiradas al presente hoy día. Es un desahorro. Si subiéramos la tasa de cotización, por ejemplo, y en vez de ahorrar un 10% de nuestros ingresos laborales para el futuro, y lo subimos a 15%, lo que estamos haciendo es tomar consumo presente, porque ese 5% de los ingresos no se consumirían ahora, se consumirían en el futuro. ¿Se entiende? Bien. Ciclo económico. Nosotros queremos estudiar los ciclos económicos. Finalmente, en macroeconomía lo que queremos entender es qué determina el PIB. ¿Por qué el PIB a veces alto y a veces bajo? Ahora nuestro PIB es muy bajo. Estamos decreciendo incluso. Ni más sé que es negativo. El PIB seguro de este año va a ser negativo. Estamos produciendo menos bienes y servicios que el año anterior. Y nosotros queremos entender cómo se generan estos niveles de ingreso, y para poder entender, y necesitamos entenderlo para luego poder encontrar recetas que nos permitan evitar pérdidas de bienestar importantes.
Entonces, lo primero es que la evolución de la macroeconomía siempre ha estado ligada a los fenómenos reales. Los fenómenos de disponibilidad de bienes, el desempleo, etc. Y después de la Gran Depresión, 1929, y en particular en la posguerra, en la economía mundial y Estados Unidos, especialmente Estados Unidos, crecieron con mucho vigor. Gran Gatsby, ustedes, bueno, saben de historia. Porque además Estados Unidos quedó con toda su fábrica intacta. Europa y Asia, bueno, en Japón, quedaron destruidas, y por lo tanto fue Estados Unidos que empezó a generar y a vender para apoyar la reconstrucción. Entonces Estados Unidos creció muchísimo. En los años 70, como consecuencia de decisiones de política monetaria que después vamos a estudiar, estuvo el shock del petróleo, se formó la OTAN, y algunas guerras. El modelo que prevalecía en el momento que explicaba la inflación fue reformulado. Y vamos a pasar en este curso por esas reformulaciones. Sin embargo, el estudio de la macroeconomía aún no está cerrado. Es una ciencia, como les decía hace una semana, bastante nueva. El padre de la economía moderna es Keynes, y él empezó a escribir sobre estos temas a raíz de la Gran Depresión. Por lo tanto, el primer gran libro de la economía moderna salió recién en el año 36, más o menos de 100 años, y se llamaba La Teoría General del Empleo, el Interés, por la tasa de interés y el dinero. Si bien varios autores de los siglos anteriores, del 19 y principios del 20, ya escribían sobre fenómenos macroeconómicos, Keynes fue el que le dio el gran impulso. Y como les decía antes, habían muchos textos, pero como formalizado, con un enfoque más científico, ecuaciones, postulados, teorías, modelos, no fue hasta después de Keynes. La hipótesis central de Keynes es que la Gran Depresión fue un problema de insuficiencia de demanda. Las familias no tenían plata para comprar cosas, y por lo tanto las fábricas no tenían a quién venderle sus productos, y la economía se deprimió. Y lo que decía Keynes es que la solución pasaba por estimular la demanda agregada. Demanda agregada, el famoso A que vimos hace poco. Consumo, inversión y gasto de gobierno. Este enfoque también ha recibido crítica. Y de hecho los modelos keynesianos también han sido enriquecidos con nuevos elementos, y hay ahora un neo-keynesianismo incluso. Pero tanto los macroeconomistas keynesianos como los no keynesianos, ambos han sido merecedores del premio Nobel. En economía, dos personas operando completamente distintos se